Bienvenidos y bienvenidas. Hoy tengo el enorme placer de entrevistar a Yone Belarra, secretaria general de Podemos, diputada y exministra de Derechos Sociales y Agenda 2030. Y me acompaña además Fernando Brancoli, profesor de Seguridad Internacional y Geopolítica en la Universidad Federal de Río de Janeiro y miembro también de Security in Context. ¿Algo que quieras añadir antes de empezar, Fernando? Sí, gracias, Anita. Muchas gracias por participar con nosotros. Soy también miembro de movimientos de solidaridad en Palestina, donde sus vídeos de declaraciones han resoado enormemente en Brasil y en el sur global. Entonces, muchas gracias por dedicar ese tiempo para conversar con nosotros. Un placer. Bueno, pues empiezo con la primera pregunta. La semana pasada encabezó Ione la iniciativa Justice for Gaza para abogar por que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional investigue al gobierno israelí por los crímenes cometidos en Gaza en el último mes, algo que no han hecho muchos representantes políticos en Europa y en el norte global, digamos, ¿no? Entonces, bueno, ¿podrías detallar en qué consiste esta iniciativa, cuántas firmas se han recogido y qué organizaciones y representantes políticos la han apoyado? Bueno, encantada de estar con vosotras y con vosotros. Es un placer poder estar en espacios comunicativos en los que podamos hablar de este tema, porque uno de los problemas más grandes que tenemos es el bloqueo mediático, es el pensamiento único y los mensajes únicos que se lanzan a través de los grandes medios de comunicación. En ese sentido, nosotras teníamos muy claro desde el principio que uno de los grandes problemas que estaban permitiendo un genocidio planificado como lo que estamos viendo en Palestina por parte del Estado de Israel tenía que ver con ese mensaje mediático unánime en todos los medios de comunicación del norte global, que es lo que permite que después se cometan atrocidades como las que estamos viendo. En ese sentido, precisamente porque Israel tiene aliados muy poderosos, principalmente los Estados Unidos de América, eso es lo que está permitiendo que se cometan acciones que la comunidad internacional no permitiría en ningún otro lugar del mundo. Y es esa hipocresía lo que hemos tratado de señalar. Por ese motivo pensamos que ya que los que de verdad podrían hacer algo, que son los grandes líderes de todo el mundo, básicamente están renunciando a su capacidad política, la única manera de que realmente se haga algo en Palestina en este momento es que toda la gente decente, que la gente que está viendo horrorizada este genocidio desde sus casas, se movilice, actúe, participe de las movilizaciones y también participe de esta iniciativa, a la que animo a todo el mundo a firmar, para llevar a Netanyahu ante la Corte Penal Internacional. Nosotras hemos puesto esfuerzos aquí porque pensamos que manda el mensaje correcto. Netanyahu, que ha sido mostrado al mundo como un líder del mundo libre, como un líder democrático con una democracia homologable a una democracia europea, tiene que ser señalado como lo que es un criminal de guerra. Hasta ahora hemos recogido más de 60.000 firmas, hemos tenido una respuesta muy positiva. Encabezamos, digamos, esta iniciativa Jeremy Corbyn, yo misma y también distintos líderes de la Francia Insumisa, del Partido de los Trabajadores de Bélgica, digamos lo que conforma la izquierda transformadora en Europa en los distintos países, y también varios colegas de América Latina que se han sumado a esta iniciativa, así como organizaciones de la sociedad civil. Por tanto, la lógica es esa, es juntémonos, hagamos cosas juntas, porque cuando la gente decente en todo el mundo se organiza, las cosas que parecen imposibles se pueden hacer. Por ese motivo hemos lanzado Justice for Gaza. Perfecto. Ione, ¿cómo valora la posición que ha adoptado Europa en general en este conflicto desde el 7 de octubre? ¿Piensa que las medidas que la Unión Europea ha tomado para parar el genocidio contra el pueblo palestino son válidas, son suficientes? ¿Qué cree que está aconteciendo en este momento? Yo creo que la Unión Europea está haciendo un ejercicio de hipocresía insoportable, insoportable. Me parece que lo que estamos viendo desmembra completamente no solo la arquitectura legal de la Unión Europea, sino de las Naciones Unidas. Lo que está pasando en Palestina no solo es gravísimo en sí mismo por lo que estamos viendo allí, sino porque supone una impugnación total a toda la arquitectura jurídico e institucional que se construyó después de la Segunda Guerra Mundial en torno a los derechos humanos. Porque si esto está ocurriendo en Palestina, y yo creo que es uno de los motivos por los que las poblaciones del sur global están viendo este genocidio horrorizadas, es porque si ha pasado en Palestina, puede pasar en cualquier lugar del mundo, que lo ha señalado muy bien el presidente Petro. Si esto ha pasado allí, se lo pueden hacer el día de mañana a cualquiera
que se vea enfrentado a otro aliado poderoso de Estados Unidos. Entonces, por eso es tan importante no solo frenar lo que está pasando allí, sino también para mandar el mensaje correcto al mundo de que no vamos a permitir esto. En el caso concreto de la Unión Europea, no solo es que no se haya tomado ninguna medida, sino que lo primero que hizo Ursula von der Leyen fue ir a darle la mano al Estado genocida y terrorista de Israel. Entonces, creo que este ejercicio de hipocresía la ciudadanía de Europa lo está viviendo muy mal, con mucho dolor, porque creo, uno, que no representa a la mayor parte de la gente en Europa, y dos, que lo que estamos viendo es una hipocresía con respecto a lo que pasó en la guerra de Ucrania. En la guerra de Ucrania inmediatamente se tomaron medidas muy contundentes, sanciones económicas a la cúpula política de Putin y el resto de sus aliados. También se llevó a toda la cúpula política ante la Corte Penal Internacional, y aquí no hemos sido capaces ni de pedir un alto al fuego permanente, algo que es tan a priori sencillo como un posicionamiento político. Ni eso ha podido hacer la Comisión Europea ni el conjunto de los Estados miembros. Por tanto, la legitimidad está perdida completamente. Quiero hablar ahora de España, ¿no? ¿Qué posición ha mantenido el Gobierno en relación con el genocidio israelí y cómo cree que se abordará esta cuestión una vez conformado el nuevo Gobierno, ahora que se ha conformado el nuevo Gobierno? Bueno, yo soy consciente que ante el desamparo internacional, la posición del Gobierno de España puede parecer mejor que la de otros países de la Unión Europea que están directamente apoyando al Estado de Israel. Pero me parece que la posición de España ha sido muy limitada, enormemente limitada, y una vez más, como suele hacer el Partido Socialista, se ha dedicado a hacer un discurso un poco más progresista, pero sin nada detrás, sin acciones concretas que respalden ese discurso. Está muy bien pedir el reconocimiento del Estado de Palestina. El Partido Socialista se había comprometido con nosotros a ello hace por lo menos 4 años. Han tenido toda una legislatura para hacerlo y nunca han hecho nada. Y ahora lo que estamos viendo es que no toman las acciones concretas que podríamos tomar. Son muy sencillas. Dejar de comprarle armas a Israel, porque España en este momento compra solo el año pasado por valor de 300 millones de euros armamento al Estado de Israel, que va a financiar este genocidio. Sanciones económicas acordadas con los socios europeos y algo que podría hacer inmediatamente España sin depender de nadie, que es romper relaciones diplomáticas con Israel o mínimo llamar a consultas a la embajadora española en Israel. Por tanto, mucho o un poco de discurso, pero nada por detrás. Y ahora yo creo que la ciudadanía española y también en otros países del mundo lo que necesita son acciones concretas, porque cada minuto que pasa están muriendo niños y niñas palestinos asesinados, personas que siguen debajo de los escombros, miles de personas asesinadas y cosas que nunca habíamos visto. Centenares de personas, decenas de periodistas asesinados e incluso personal de Naciones Unidas, ¿no? Sí, y ahora me parece también que hay una división entre el norte y el sur global, con países Total. acusando, como usted dijo anteriormente, una cierta hipocresía de los países desarrollados. ¿Qué papel están desempeñando los países del sur global en ese conflicto, en tu opinión? ¿Ha tenido la oportunidad de reflexionar sobre el tema con colegas de países en desarrollo? Bueno, yo creo que en este sentido llama la atención que países y gobiernos que ya de por sí están sometidos a una ofensiva política y mediática muy fuerte, como el gobierno de Colombia, el gobierno de Bolivia, hayan sido los que hayan tenido, o el gobierno de Chile, hayan sido los que una vez más dan un paso adelante. Seguro que se podría hacer más, pero llama la atención que países que normalmente no juegan un rol central, ¿no?, como los Estados Unidos de América o Alemania, hayan tenido más valentía, más ambición que países de los que precisamente por su posición en la comunidad internacional podrían hacer muchísimo más. Yo creo que eso solo se puede felicitar, saludar, agradecer, y creo que efectivamente la respuesta va a venir del sur global, de esas poblaciones racializadas en su mayoría, que no privilegiadas, que tienen que mirar que están mirando al norte con horror. Nos habíais tratado de convencer a través de vuestros medios de comunicación de masas de que vuestro sistema democrático, vuestro sistema de derechos humanos era la panacea, y ahora resulta
que cuando le toca a los palestinos y a las palestinas, ese sistema no vale para nada. Es muy peligroso y precisamente creo que las respuestas no van a venir de un sistema que ya está claramente fracasado. Mencionaba antes las declaraciones de Gustavo Petro, ¿no? Y muchas otras voces han advertido también de que con Gaza caerán el derecho internacional y los derechos humanos. Me gustaría terminar un poco preguntándote qué es lo que tú piensas con respecto a esto y, bueno, y cuáles serían los pasos a seguir, ¿no? Para mantener esa solidaridad al pueblo palestino durante este genocidio y después, ¿no? Quiero decir que esperemos que termine pronto. Totalmente. Yo creo que lo que venía señalando es correcto. Hay que movilizarse. Cada persona en todo el mundo puede hacer algo. Todo el mundo puede hacer algo. Yo creo que no hay que despreciar la capacidad de influencia de las grandes movilizaciones ciudadanas y del papel que han jugado a lo largo de la historia. Por ejemplo, en España, el no a la guerra es histórico y marcó un antes y un después en la historia española. Yo creo que siempre han intentado desposeernos a las personas de nuestra capacidad de acción, como siempre nos referimos a los que, bueno, evidentemente quien tiene posiciones institucionales y de gobierno tiene mucha más responsabilidad, pero yo nunca despreciaría la capacidad de movilización de las personas y por eso hago un llamamiento a firmar, a movilizarse, a actuar. Y después, desde mi punto de vista, las alianzas internacionales dentro de la izquierda transformadora son imprescindibles. En este momento, la ola reaccionaria, que se declina de muchas maneras, una de ellas el genocidio en Palestina, pero también con la victoria de Milei en Argentina, con la casi victoria en España, que hemos frenado por muy poquito un gobierno reaccionario del Partido Popular y Vox. Eso, frenar a la ultraderecha se hace avanzando en derechos, no se hace retrocediendo, moderando el discurso, pidiendo menos para ver si así no molestamos a las fuerzas reaccionarias. Al contrario, se hace planteando una alternativa de sociedad y, en mi humilde opinión, porque así lo creemos en Podemos, creo que las mujeres tenemos un papel crucial en la defensa de la democracia y la defensa de los derechos humanos en esta nueva fase. De hecho, yo creo que sería una buena idea llevar adelante una asamblea, conferencia de paz feminista de mujeres, porque creo que desde el feminismo también vamos a poder plantear importantes alternativas, porque el feminismo plantea otra sociedad en la que nadie sea más que nadie, en la que todos podamos tener vidas libres y seguras, y no hay movimiento más pacifista precisamente que el feminismo. Y desde ahí yo creo que pueden venir algunas respuestas, aunque soy plenamente consciente de que no es sencillo, pero desde luego nosotras, desde las posiciones de poder que podamos ostentar, no vamos a dejar de pelear por lo que es justo. Pues con esto yo creo que podemos cerrar la entrevista. Además, qué mejor cierre que hablar de feminismo. Muchísimas gracias, Fernando, por acompañarme hoy y gracias, Ione, Ione Belarra. Somos muy fans tuyos, así que muchísimas gracias por atendernos y, bueno, y gracias a quienes nos estén viendo y escuchando hoy. Gracias a vosotras por el trabajo que hacéis. Gracias, Ione.